Buenas tardes a todas y todos. Vamos a dar comienzo al ciclo Encuentro con las Artes. En ese ciclo hoy vamos a dedicarlo al teatro y le hemos puesto el nombre de Teatro Mundi. Es una mesa redonda, digital, evidentemente online. Cada uno estamos, por suerte, menos Diego que está en el Moodle, los demás estamos en nuestro despacho, en nuestra casa. Y vamos a participar en esta mesa redonda José Antonio Avilés, Belén Sánchez, Diana de Paco, Santa Cruz García Piqueras, Joaquín García Bosch y Diego Damián Martínez, que más tarde presentaré, y yo mismo, Juan Francisco García Saborín. Este ciclo y esta mesa redonda se crea con el objetivo de garantizar el acceso a la cultura en estas condiciones de restricción de la movilidad personal, que por suerte parece que ya vamos saliendo, pero aún así estamos todavía en ese marco de restricción. También se monta este ciclo para aprovechar esta circunstancia de crisis sanitaria con el objetivo de abrir un espacio de reflexión y diálogo sobre la situación actual y desarrollo futuro de distintos ámbitos de la cultura, la música, las artes plásticas, la literatura, el cine y hoy el teatro. Y también con el objetivo de dar visibilidad, poner en valor y apoyar la actividad de los creadores locales en diferentes modalidades artísticas y en este caso en el teatro. Creadores locales que todos los que estamos, bueno, yo soy menos creador que vosotros, pero todos los que forman parte de la mesa, pues tienen esa condición de ser creadores. La duración de esta mesa será aproximadamente 1 hora y media, según vaya evolucionando. En la primera hora y algo, vamos a darle la voz fundamentalmente a los componentes y las componentes de la mesa, a razón de intervenciones cortas de un par de minutos sobre unos bloques temáticos ya hemos visto, y la última parte de la sesión la vamos a destinar a abrirlo a que intervengan también las personas que nos acompañan. Le comentaba antes de empezar que el esquema que planteamos esta mesa redonda tiene, por un lado, la estructura o una estructura que vamos a intentar cumplir de unos bloques temáticos y un tiempo para cada uno de nosotros para opinar o para responder a estos bloques o a estas preguntas, pero también vamos a jugar con cierta flexibilidad, respetando que vamos a procurar que todos participéis y todos opinéis en cada uno de los bloques, ¿no? Y por lo tanto tenemos que ajustarnos lo más posible al tiempo de esos 2 minutos que tenemos. Voy a empezar a presentar a los componentes de la mesa, que ya lo he nombrado, pero voy a decir algo sobre ellos. Y antes de eso, quiero disculpar a Soledad Nortes, a la concejala de Cultura, que se ha excusado porque no puede estar más que en un sitio a la vez, y esta tarde también tenía la inauguración de una exposición. Me ha pedido que la disculpe entre vosotros y que se incorporará lo antes que pueda porque le interesa mucho estar presente en esta mesa redonda. Bueno, pues dicho todo esto, voy a presentar a todos los y las componentes de la mesa. Voy a empezar por orden alfabético y en primer lugar, pues a Diana de Paco Serrano, hola Diana, a ver. Bien, Diana es profesora titular de Filología Griega de la Universidad de Murcia y dramaturga. Es
académica de las artes, académica de la Academia de las Artes Escénicas y miembro de la Asociación de Autoras y Autores de Teatro. Cuenta con numerosas publicaciones en torno a sus investigaciones sobre el mundo clásico y supervivencia. Como dramaturga, ha publicado más de una veintena de obras, muchas de las cuales han sido estrenadas en teatros nacionales e internacionales. Sus obras, algunas de ellas, han sido galardonadas con diversos premios teatrales. En la actualidad está en gira su obra Cassandra, protagonizada por Marina Miranda y seleccionada, esto es una suerte, para los premios Max por su interpretación. Está dirigida esta obra Cassandra por Miguel Segarra. Su último libro, publicado en Ediciones Irreverentes, que consta de 2 obras, Eva a las 6, que se hubiera estrenado en mayo de 2020, pero la pandemia la ha retrasado, y Obsesión Street, que dirigida por Mariano de Paco en 2009 y estrenada en el Teatro Principal de Palencia y Premio Palencia de Teatro 2008. Un currículum, estas son algunas cosas, porque le he tenido que pedir que por favor, no, ella con mucho gusto ha sacado los más destacados, pero tiene un currículum mucho más extenso. Bueno, por otro lado tenemos también esta mesa redonda a Diego Damián Martínez. Hola Diego, buenas tardes, ¿qué tal? Diego Damián es autor y comunicador social con un máster en narrativa y creatividad. Es argentino, pero reside en España desde 2017. Entre sus obras se destaca Mandinga, El diablo que vino de África, ganadora del Festival de Nuevas Dramaturgias, Teatro D10, de febrero de 2020 en Buenos Aires, Argentina, y Las vicisitudes de Madame Renoir, considerada primera serie mixta entre televisión y radioteatro emitida por Demos Radiovisual de Buenos Aires. En España estrenó el espectáculo de teatro cómico Dime Cosicas con la compañía La Mosca, proyecto seleccionado por el programa Reactivos Culturales de Murcia. Colabora temporalmente para diferentes medios de su país, da clase de guión y escritura creativa y comparte reflexiones de su profesión en su propio blog, Diego Damián Martínez. Bien, también un currículum muy extenso que bueno, después podemos ampliar. Joaquín García Bosch nace en 1957, nace y ha vivido hasta hace bien poco en Molina de Segura. Él, de profesión, es arquitecto técnico y funcionario de la Concejalía del Ayuntamiento, de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, pero además de ese, su actividad profesional se ha desarrollado fundamentalmente en ese área, el área del urbanismo y de la construcción. Pero como actividad literaria comienza en noviembre de 2012, que publica su primera novela, Los 96, dice, él mismo le dice, una historia casi increíble. A partir de 2012, pues ha inundado el mercado con novelas suyas. Santa Claus en la Villa Olímpica, De cofres de virtudes y otros pecados, Soy tú y Soledad de Rencor, que es la última que acaba de publicar. Además de esta faceta literaria, Joaquín, además de esa faceta literaria de ser amigo mío, Joaquín, bueno, como todos vosotros, Joaquín es también dramaturgo, actor y director de La Mosca Teatro. Y como director y dramaturgo de La Mosca Teatro, en 2017 puso en escena Cómo me quito esto de encima. En 2017 también una performance llamada Iluminándote por dentro. En 2018 El armario y en 2020 el casting Farsa divina en fa sostenido. Bueno, tiene también diversos textos no estrenados, pero que los tiene en su cajón, dispuesto a sacarlos en cualquier momento y sorprendernos con ellos. También tenemos a José Antonio Avilés, cuya presentación dice así: muchos años dedicados al teatro. En una primera etapa como director de la Cooperativa de Teatro Pandora, grupo del que también formaron parte 2 de los tertulianos de esta noche, Santa Cruz García Piqueras y Joaquín García Bosch,
y como organizador del Festival de Teatro. En una segunda etapa, centrado en el taller de teatro de la Asociación de Mujeres Horizontes, es también director de teatro de Villa de Molina desde 1915 a 1919 y finalmente, en plena pandemia, ha formado la compañía de teatro Plenilunio Producciones. María Belén Sánchez Luengo, Belén Luengo, como le conocemos, es de profesión bibliotecaria, cursó estudios en el Máster de Artes Escénicas de la Universidad de Murcia y actualmente es miembro de la directiva de la Asociación Europa Nueva Era, con sede en Molina de Segura. Actriz también en compañías como Los Amigos del Tenorio, La Cómica, Teatro Cero, La Tramoya, Aurora Redondo, Teatro del Matadero, El Dragón Enano, La Mosca, Teatrévere y Picarete Rey. Se autodenomina como narradora oral por excelencia, tanto para el público infantil como adulto, y ha participado en anuncios radiofónicos y en la edición de cuentos infantiles. Y por último, Santa Cruz García Piqueras, que también es natural de Molina, nació en 1950, es ingeniero técnico químico, está jubilado, y su primer texto dramático se estrenó en 1966. Formó parte del grupo Pandora Teatro, dirigió el grupo juvenil Epidauro Teatro y durante 16 años ha dirigido el taller Avesco Teatro para el que escribía los textos que él mismo representaba. Bueno, estos son las 6 maravillosas personas que forman parte de esta mesa y que, bueno, su opinión y sus aportaciones van a ser muy interesantes. Vamos a empezar con el primer bloque y lo vamos a empezar echando mano de los objetivos que antes he planteado de este ciclo. Porque uno de los objetivos es reflexionar sobre la circunstancia en la que estamos inmersos, esta crisis sanitaria que, queramos o no, nos afecta a todos y en algunos o muchos de los ámbitos de nuestra vida. Y también afecta al teatro. Y en base a o partiendo de este objetivo, os quiero lanzar vuestra aportación a esta reflexión. ¿Qué escenario vislumbráis tras la pandemia? Porque se acabará la pandemia y veremos a ver lo que nos llega. ¿Qué hemos podido aprender en este periodo y qué oportunidades nos ofrece? Este sería el primer bloque y si os parece, primero voy a ir nombrándoos y vais interviniendo por el orden que os diga y a partir de aquí ya en los siguientes bloques lo dejamos abierto y cada uno pues interviene. ¿Os parece? Bien. Bueno, por no decir nada, pues que intervenir, pues ya está. Diana, es el primero que tengo. ¿Qué es lo que te parece a ti o qué opinión tienes tú respecto al escenario posterior a la pandemia? Vale, espero que no me toque en todos los bloques la primera. No, ya he dicho que a partir de aquí rompemos el esquema y cada uno interviene cuando Vale, quiere intervenir. a ver, has dicho que hemos podido aprender y qué oportunidades o qué, ¿no? Sí, nos ¿Cuál es el ofrece. escenario? A ver, yo el escenario no sé cuál va a ser, sé cuál estamos luchando porque sea y es volver en la mayor medida posible a lo que teníamos antes, al teatro representado, con público y poder mover todo lo que hemos hecho y que se ha frenado con la pandemia. Esa es la ilusión. ¿Qué va a pasar? Pues yo supongo que poco a poco volveremos, ¿no? a esta situación. De hecho, teatros como el de Villa de Molina ya tienen sus espectadores, ya los tienen desde hace mucho tiempo, las obras vienen, etcétera. Entonces yo, en ese sentido, soy positiva, teniendo en cuenta que esto ha sido un golpe muy duro y que ha frenado todo. ¿Qué hemos podido aprender? Pues yo creo que hemos aprendido otras formas de encauzar nuestras profesiones, algunas veces desgraciadamente no ha podido ser, pero sí que es cierto que a través de los medios online, etcétera, pues
hemos podido ofrecer algo, que no digo que sea el teatro que queremos, ni digo que sea el ideal, pero no nos hemos desvinculado. Yo creo que eso es importantísimo, pensar que todas las personas del teatro, en todos los niveles y en todas las profesiones, actores, directores, gestores, no nos hemos querido desvincular. Y entonces creo que eso es muy importante pensarlo, con lo cual lo que viene ahora tiene que ser mejor y será mejor para todos, creo. Muy bien. Diego. Sí. Bueno, el tema de la pandemia vino como un golpe muy fuerte, sobre todo a quienes nos dedicamos al teatro, porque la principal característica de esta disciplina artística es la presencia y el presente. O sea, el hecho teatral es eso. Y nos tuvimos que amigar con el video, digamos. O sea, enlazar, digamos, el teatro con las grabaciones. Y se abrió ahí también todo un debate sobre si eso es teatro o no es teatro, etcétera, etcétera. Igualmente han pasado dos cosas. Por un lado, el teatro grabado, que para mí es eso, es teatro grabado. Pero sí me pareció interesante las propuestas que se han hecho durante la pandemia, que es on streaming, que lo hizo Villa de Molina, que lo sigue ofreciendo, por ejemplo, y otras compañías también tengo entendido, porque bueno, no he podido participar, pero sí que me ha llegado la información de compañías de Murcia que han hecho esta versión de teatro vía streaming. Entonces lo que aprendimos es la posibilidad que nos da siempre la tecnología, que si bien ya la veníamos aplicando en las puestas en escena, o sea, cada novedad que hay, el teatro se toma parte, digamos, de las nuevas tecnologías, pero como que se estaba dejando de lado esta cuestión. Entonces me parece, de ese lado me parece un gran aprendizaje, porque abre las puertas, digamos, a muchas posibilidades. Pero estoy, o sea, añoro y deseo que cuando se termine todo esto vuelva el teatro tal como lo conocemos. Si bien siempre está en evolución y siempre está creciendo y cambiando, pero que retome esa fuerza presencial, digamos. Muy bien. Joaquín. Bueno, yo es que tengo una tendencia a no ser muy filosófico, sino a ser pragmático. Estoy completamente de acuerdo con las dos intervenciones anteriores, por supuesto, pero cuando hablamos de qué escenario, nunca mejor dicho en este caso, se nos plantea en la post-pandemia, lógicamente tenemos que pensar que antes teníamos un escenario, ¿no? Entonces, y yo como estoy demasiado anclado al teatro amateur, pues diré que si antes teníamos un escenario triste, probablemente el post-pandémico siga siendo igual de triste, excepto raras ocasiones o muy determinadas compañías. Las posibilidades del teatro amateur, que yo estoy aquí en cierta medida, bueno, también hay una cosa que no puse en el currículum, soy vicepresidente de una asociación que creamos en el 2019, que es la Federación de Teatro Amateur de la Región de Murcia, de la que Ariel también es parte como vocal. Y bueno, pues lógicamente pues me tengo que centrar incuestionablemente en este ámbito de no profesional. Y como digo, si partíamos de unas condiciones verdaderamente lamentables, en general, excepto para los grupos locales que en el Villa de Molina, desde 2015 o 2016 que comenzó AVI, se nos prestó por lo menos la oportunidad de poner nuestros espectáculos en tan maravilloso local, pues que sigo pensando que las perspectivas para el teatro amateur, y ya no tiene nada que ver con la pandemia, son bastante malas. ¿Por qué? Porque es el gran olvidado de las artes escénicas. Por el motivo que sea, los poderes públicos han decidido optar, con razón o sin ella, por apoyar el teatro y la actividad profesional, olvidando de que habemos un importantísimo grupo de personas alrededor del teatro amateur
que no es que tengamos que vivir de las migajas, porque por suerte vivimos de otras cosas, pero que no podemos ni siquiera aportar nuestras capacidades o nuestra creatividad o nuestros productos, no ya en condiciones de igualdad, sino siquiera en condiciones. No sé si me estoy extendiendo demasiado. Yo que provengo de un mundo, como habéis oído inicialmente, que provengo del mundo de la construcción, en el que supuestamente todos somos corruptos, desalmados y malas personas, pues claro, me recuerdo cuando la crisis del 2008, a nadie se le ocurría decir vamos a salvar a los pobres desgraciados que viven de la construcción. Sin embargo, lógicamente, como lo que estamos ofertando es cultura, pues vamos a intentar salvarlo como sea. Y hay que salvarlo, desde luego. Pero no voy a intervenir más. Ya habrá más tiempo. Insisto, con respecto al escenario post-pandémico, creo que en particular para el Teatro Amateur va a ser igual de desalentador que lo era antes de la pandemia. Muy bien. Gracias, Joaquín. Buenas tardes, buenas tardes. Me acabo de incorporar, ¿eh? Muy bien, Ambrosio. Gracias. Gracias. Belén, ¿tú qué opinas respecto de qué hemos podido aprender en este periodo y qué escenarios nos viene? Pues bueno, yo estoy de acuerdo con Joaquín en que la situación ha sido bastante complicada, sobre todo para el teatro amateur. Soy vocal junto con Joaquín en la Federación de Teatro Amateur de la región de Murcia. Y bueno, hablo por nuestra asociación y por lo que nos transmiten nuestros asociados, ¿no? Nuestros federados. Y es que prácticamente gran parte de las funciones o de las actuaciones se les han caído. No se les han dado otras fechas ni otras posibilidades. Y eso, no olvidemos de que el teatro amateur es la cantera del teatro profesional, de donde parte, ¿no? Y es un teatro al que llega todo el mundo. No, es un teatro que se puede hacer tanto en la calle, como en plazas, como en centros culturales, centros sociales, y vemos que todos esos sitios han estado cerrados, todas las actuaciones, por lo menos de mi asociación que teníamos proyectadas en Molina, se han cancelado. Hablo de 6 actuaciones programadas en Molina de Segura que se cancelaron. Con lo cual, ¿qué deja? Son asociaciones que están pagando pues un local donde guardar sus escenografías, que igualmente contratan a sus técnicos profesionales, que en ese caso pues también han visto mermados sus ingresos, y que no hay una expectativa de que a futuro se vaya a resolver. No tenemos las ayudas que, por ejemplo, tienen los profesionales. Y bueno, la situación es realmente, para el teatro amateur está siendo bastante complicada, y para el teatro en general. Y luego, en cuanto a los sitios cuando se actúa, los requerimientos que te piden son bastante exhaustivos por protocolo COVID, lo veo muy bien, pero muchas veces, yo he podido observar que algunos de esos requerimientos no se cumplen en camerinos o en las instalaciones que hay, se cumplen para el público y a nivel de escena, pero no tras la escena, con lo cual cuando llegas a un sitio, pues algunos de nosotros hemos tenido la suerte de poder actuar durante la pandemia y hemos visto pues que tenemos a lo mejor una vagoneta para cambiarnos todos y tenemos que ir por turnos entrando o cambiarte en la calle, por ejemplo, ¿no? Hemos visto esa serie de situaciones de que te ponen un gel y un desinfectante y una vez que ya llegas a lo que es el escenario tienes tus distancias, pero que en algunos sitios luego ves que eso no se cumple. Eso es lo que yo por lo menos he podido observar. Muy bien, gracias. Hablaremos a lo largo de la mesa redonda de profesionalismo versus teatro amateur. Es un tema de los que nos gustaría ir encima de la mesa. Avilés, sí. Pues, ¿usted qué opina? Bueno, yo opino. Lo que se está planteando, yo creo que la recuperación, de alguna manera, va a ser muy lenta. Hablo de recuperación, el llegar a lo que, digamos, a lo que había. O sea, aun siendo conscientes, como ya se ha dicho también, que llegar a lo que había es llegar a un espacio, a un escenario muy, muy, muy triste. Joaquín y Belén han cargado, digamos, las tintas en el teatro amateur. Estoy totalmente de acuerdo con ellos. Digamos que es el hermano pobre del teatro y ya el teatro es en sí una pobreza absoluta. Pero vamos, que el panorama para los profesionales no es mucho mejor, no era ni va a ser mucho mejor que el de los amateurs. Ahora mismo los teatros están empezando a abrir
Yo creo que van a seguir de momento con las restricciones de aforo. Se va a pasar un tiempo en el que digamos, el público pueda volver y quiera volver al teatro, y eso pues supone que un gran sufrimiento para todos los profesionales y para todos los amateurs, para toda la gente que de alguna forma se dedica al teatro. O sea, el teatro, cuando vuelva a lo que llamamos la normalidad, la situación de antes, a lo que va a llegar es a su permanente crisis. Es decir, no podemos esperar otra cosa. Es decir, es lo que es, ya está. Dentro de la pandemia también hay que tener en cuenta que el sector cultural ha sido el más perjudicado, porque para nadie la cultura, ni siquiera para las instituciones, ni siquiera la cultura lo consideran un bien de necesidad. Ha habido infinidad de manifestaciones y de protestas porque los bares están cerrados, porque los restauradores se van a quedar sin trabajo, pero por los actores no. O sea, por la gente del teatro no. Ni siquiera la gente del teatro se ha movilizado en ese sentido, porque saben que tienen la guerra perdida. Es decir, los restauradores salen a la calle y protestan y saben que la gente está con ellos. Los del teatro saben que la gente no está con ellos. Ahora mismo, aunque sea una pincelada así de entrada, podemos decir que ha habido unas elecciones en Madrid y digamos que sabemos que ha tenido gran importancia dentro de todo el tema de la campaña, el tema de los bares, pero no solo para los propios restauradores, sino para el público. O sea, terminando ahí llevándolo a un terreno teatral y recordando a Shakespeare, es algo así como decir mi voto por una cerveza. Es decir, pero eso pasa ahí, en esos terrenos, no en el del teatro. Entonces yo no soy nada optimista, nada esperanzador para que la cosa cambie mucho a corto plazo, porque aún sin pandemia no me gusta el panorama. Pues ya está. Muy bien. Gracias, Avi. ¿Y Santa Cruz, que nos quedas tú? Sí, me ha tocado ser el último. Suscribo la mayor parte, por no decir casi todo lo que se ha dicho ya. Sí, realmente la pandemia nos ha puesto contra las cuerdas, pero no solo a nosotros como gente del teatro, como que pertenecemos al arte del teatro. Todas las artes creo que han sufrido un duro revés, han tenido un retroceso y va a costar mucho salir del bache en que está sumido. Pero es que, por otra parte, es lo más lógico. No podemos olvidar que al teatro va el público, y el público está formado por personas de las ciudades, de las localidades. Y ahora mismo hay una situación económica, una situación familiar que mucha gente la tiene dramática, realmente dramática. ¿Cómo podemos pensar en renovar o que el público vaya a un teatro cuando 3 de 4 personas jóvenes están en paro, cuando tienen unos puestos de trabajo precarios con unos sueldos ridículos, mínimos? Cuando existen unas colas de hambre que las estamos viendo aquí en Molina, que son terribles. Vamos a empezar a tirar cohetes y a reivindicar. ¿Qué vamos a reivindicar ahora mismo? Si Avilés lo ha dicho clarísimamente. Cuando se pervierte todo lo que es la cultura y se pervierte lo que es la democracia y se pervierte todo lo bueno y lo positivo que tiene, cuando se considera que la libertad consiste en tomarte una cerveza, que lo has dicho irónicamente muy bien, lo has apuntado tú, ¿qué podemos exigirle al teatro? Tendremos que estar ahí, tendremos que apoyarlo y luchar porque esto siga avanzando, porque tengamos el compromiso de seguir manteniendo el teatro. Pero va a costar mucho, mucho trabajo recuperar el ritmo, poder llenar otra vez los teatros, llenar los aforos de los teatros. Va a costar y tenemos que ser realistas. Las cosas no están para quejarnos nosotros cuando hay gente que está pasando mucha hambre y muchas necesidades. Porque ellos, aparte, tienen ese problema también, es de la realidad diaria. Gracias, Santa Cruz. Al hilo de las 2 últimas intervenciones, me plantea una reflexión. Entonces, ¿cuál es el papel que tiene que hacer ahora el teatro? Y añado una cuestión.
el teatro en su papel de transformador social. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Hacia dónde nos lleva? Y añado que hemos mirado hacia la crisis en la que estamos, pero las crisis también nos hacen aprender. Entonces, no hemos quedado la mirada sobre la crisis, pero no hemos puesto la mirada en lo que hemos aprendido. Y os lanzo un reto. O sea, ahora el papel del teatro como elemento transformador, ¿qué debería hacer? Y si podemos conectar con la anterior pregunta, y de esta crisis, ¿qué hemos podido aprender? Y ahora ya lo dejo libre para que intervengamos cada uno conforme, que ya Diana no se sienta presionada y no sea la primera, pues que podemos intervenir cuando Joaquín, sin pasarnos. 2 minutos. Bueno, vale, me callo. Prometo no pasarme, ¿eh? Bueno, pues empiezo yo. Reformula, por favor. No, decía, sí, hemos visto que el teatro está en crisis, que la situación, la sociedad en la que estamos está muy herida, ¿no? Entonces, si el teatro es un elemento que nos sirve para reflexionar y para transformar la sociedad, ¿qué papel le ocupa ahora al teatro respecto a esta crisis? ¿Qué papel, cómo conectar el valor de transformación que tiene el teatro, cómo conectarlo con esta situación post-pandémica? Y esto lo conecto con ¿y qué hemos aprendido de esta crisis? Porque de todas las crisis hay que salir aprendidos. Bueno, bien. Yo no creo que especialmente el teatro esté en crisis. Es decir, si nos vamos y recuperamos un análisis relativamente así por encima histórico, el teatro siempre ha estado en crisis. Pero o sea, puede ser que esté en crisis las representaciones teatrales, pero no el teatro. El teatro es otra cosa más, porque los creadores siguen existiendo, las inquietudes siguen existiendo, lo que está evidentemente en colapso es la posibilidad de participación del público. Que, como dice Santa Cruz, y estoy muy de acuerdo con él, comparado probablemente la crisis del teatro con el de la realidad social, pues podamos decir que nadamos en la abundancia, probablemente, no lo sé. Porque hay, por desgracia, hay situaciones infinitamente lamentables. ¿Qué es lo que podemos aprender? Yo voy a decir lo que puedo aprender yo, no sé si esto puede servir como vademecum o como para que alguien le sirva. Y lo voy a decir por una experiencia personal. Y que esto es lo que sirve, en definitiva. Durante todo este proceso pandémico, yo que soy una persona multi-inquieta porque llevo muchos frentes, sufrí una crisis de ansiedad, por decirlo de alguna manera. Es decir, estuve como mes y medio completamente fuera de mí. Es decir, aislado de todo y cerrado. Y voy a decir que me salvó el teatro. Y lo puedo decir en voz alta. Lo puedo decir en voz alta porque afortunadamente nos quedamos pendientes de una función en la alberca. Y fue precisamente la posibilidad de volver al teatro, la posibilidad de poder conectar con mis compañeros y compañeras de la compañía, la posibilidad de volver a conectar con las inquietudes, la posibilidad de generar nuevas sinergias alrededor de todo este producto, lo que a mí personalmente me salvó. Y esa es mi enseñanza. Es decir, yo lo llevo al teatro, pero otras personas lo pueden llevar a otro sitio. Es decir, tenemos que estar con la inquietud y con la mente abierta, porque siempre hay agentes externos que nos pueden ayudar a salir de nuestro ostracismo. Es difícil, pero bueno, como digo, yo he hablado de lo que ha sido mi experiencia y en la que puedo asegurar que concretamente, y lo digo concretamente, así lo manifiesto al público en muchos sitios, que gracias al teatro conseguí salir de la apatía o de la crisis profunda de identidad por la que transité durante este periodo de la pandemia. Muy bien, gracias. Santa Cruz. Pues sí, que quería, como antes me queda el último, ahora no quiero quedarme. El texto que tú mandaste era Espejo y Agente de Transformación Social, el teatro. El texto
El teatro no lo hemos inventado nosotros. El teatro está inventado desde el albor de la humanidad. El teatro siempre ha existido, esa historia narrada en torno a la hoguera, viene desde siempre. Los clásicos griegos dieron un gran avance, fueron los que lo llevaron a un escenario distinto. Pero aquella gente se atrevía a cuestionar a los dirigentes, tocaban los temas actuales, los ponían en la picota a los dirigentes, se atrevían a poner casi en ridículo, a ridiculizar a los propios dioses, porque lo que tenía era, el teatro tenía y tiene un poder catártico, de subvertir la realidad, de darle la vuelta, de hacernos copartícipes de la problemática. La transformación social, preguntabas tú, puede ser un agente de transformación social. Yo casi le quitaría la interrogación. Para mí, desde el principio, el teatro siempre ha tenido un gran componente de transformación social. Como decía Celaya, él decía, la poesía es un arma cargada de futuro. Yo eso se lo he aplicado al teatro siempre y a otras de las artes también. Y como él decía también, maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los conformistas, por los neutrales. No, el teatro no puede ni debe ser, desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, algo neutral y acomodaticio para divertir a las masas. El pan y el circo está muy bien, ya no lo hacen en la televisión algunos dirigentes y algunas cosas, algunas personas. Yo creo que tenemos que saber ir un poquito más allá. El compromiso social, el compromiso político que tiene, de cambio, que puede tener un teatro, un espectáculo teatral, hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo, si no pasará lo que estamos diciendo, que es lo que ha pasado. Cerveza, que viva la libertad. Muy bien. Gracias, no digo más. Santa Cruz. ¿Quién está? Diego. Bueno, comparto con Joaquín, también lo dijo Santa Cruz, que el teatro tiene sus inicios con la humanidad, así que miren los años que tiene y pensemos un poco en todas las crisis que ha pasado a lo largo de los siglos y sin embargo sigue como esa cosa que siempre nos acompaña. Así que el teatro está por encima de cualquier creador. Obviamente que hay muchos creadores que prescinden con él, como el caso de Shakespeare o de tantos otros, o de también hay actuales. En Argentina puedo hablar que Mauricio Cartún va por ese lado. Y entonces en ese sentido el teatro va a pasar esta pandemia como ha pasado muchas otras crisis. Después, en mi primera intervención, sí que hice una pequeña reflexión sobre lo que pude haber aprendido, y en mi caso es eso, hacer lazos con las nuevas tecnologías. Quiero hacer mención, está presente el director de Mandinga, que me ha mostrado en lo personal cómo pudo aprovechar las nuevas tecnologías y en plena pandemia ha seguido dando clases y ha hecho intervenciones desde el teatro gracias a esta nuevas tecnologías. Y yo creo que la respuesta que podemos dar es seguir creando en la crisis. La respuesta que para mí siempre tenemos que dar es esa, es más creatividad y más creación. Y no puedo mirar, si no es con optimismo, yo no puedo mirar ni el presente ni el futuro. Más allá de toda crítica que pueda volcar en mis textos, siempre los proyectos los tengo que encarar con optimismo, porque es con esa energía que estoy aquí. Muy bien, gracias Diego. Avilés. Bueno, yo voy a responder muy brevemente. Creo que estoy totalmente al 100% con Santa Cruz. Creo que el teatro no tiene sentido si no está conectado con la sociedad, y no sé si el que tenga que aprenderlo, que lo aprenda, y el que lo tenga ya aprendido, pues que lo sepa. Es decir, no hay otra manera. Entonces, creo que todo lo que se puede aprender, o todo lo que hemos aprendido de la pandemia, es recordarnos eso,
y tener en cuenta que el futuro hay que conectar con el público, hay que conectar con la gente, pero a través de sus problemas y a través de sus dificultades. Gracias, Xavi. Diana, espera, Joaquín, primero escuchamos a Diana y a Belén y después tomas tú la palabra, ¿vale? ¿Te parece? Pues Diana, Belén. Hable Joaquín, no hay problema ninguno, Joaquín. Lo que queráis, se quería... Yo es que quería hacer una reflexión. Yo cuando hablamos de público es que me pongo perverso. Vamos a ver. No sé dónde vivimos, la verdad, es que no sé si es que no somos conscientes. Cuando un señor, voy a decir un señor, porque evidentemente un señor como el Rubius, tiene 40 millones de seguidores en YouTube, cuando hay por ahí una serie de influencers y youtubers que tienen cientos de miles o millones de seguidores, ¿qué es lo que quiere ese público al que estamos cuestionando? Quiere entrar en qué es la vocación y por donde tenía que, desde luego, con Cierto José de Luz, con Avilés, con todos los que estamos aquí, estamos de acuerdo, la vocación transformadora del teatro. Pero si vivimos en una sociedad que se ha desculturizado de una manera soberbia, de una manera alarmante, que se creen que la libertad es ponerse una pulsera y salir de caña, ¿dónde cojones estamos? Vamos a ver. O transformamos la sociedad, pero no, eso. El problema está en que hay un señor que se llama el Rubio, que tiene 40 millones de seguidores en YouTube. A ver si nos damos cuenta con qué estamos compitiendo. Contra eso el teatro o hace una frontera común o no puede competir. Bueno, ya he terminado con esta reflexión, porque si no me enredo y tengo tendencia a alargarme. Pero quería sacarlo porque me parece interesante saber, cuando hablamos de público, de qué estamos hablando. Sí. Muy bien. Ahora hablaremos de eso, de las mutaciones, de los nuevos espacios, los nuevos públicos. Pero vamos a escuchar primero a Diana y a Belén, que nos tienen que contar sobre el papel como agente transformador del teatro. Bueno, empiezo yo. Bueno, en principio, evidentemente, durante la pandemia, pues el teatro ha sido lo que era una ventana a otro mundo, a esa magia, a esas historias, ¿no? Y gracias a la tecnología, pues ha podido seguir el streaming. Y también gracias a la tecnología hemos empezado a ensayar en la modalidad pues, que tenemos ahora de Zoom. Como estas reuniones que antes eran esporádicas, era una cosa, ahora sí. A lo largo de la semana prácticamente todos nosotros tenemos alguna reunión vía Zoom y algún ensayo vía Zoom, ¿no? Para evitar el contacto y para evitar pues eso, los posibles contagios. Y se ha transformado tanto en la manera de ensayar como en la manera de en que nos ha liberado de alguna manera de nuestra carga emocional, ¿no? Hemos podido pues eso, tener esa ventana hacia ese mundo y al mismo tiempo nos ha servido al mismo tiempo el teatro nos ha servido de creación, ¿no? de buscar nuevos proyectos, una investigación, ¿no? Al estar un poco la cosa más parada, pues puedes leer más o investigar más, escribir, crear. Entonces creo que todos nosotros hemos estado creando durante el tiempo del confinamiento, o algunas de esas ideas saldrán a la luz, otras, pues por desgracia no podrán salir. Y en cuanto al papel del teatro, creo que el teatro puede contar cosas, hablando de lo que contaba Joaquín, de que si el Rubio tiene no sé cuántos seguidores, es que creo que el teatro hay veces que no quiere tanto público, quiere un público más, no voy a decir más selecto, pero sí que quiere contar una historia, y hay veces que esas historias no llegan a todo el mundo. También es verdad que hay obras, y todos lo sabemos, que son como más comerciales, sobre todo las comedias. Ahora, con los contactos con los concejales de algunos ayuntamientos, pues, ¿qué tiene de comedia? Es lo primero que me preguntan. A mí y a algunos de vosotros también, me consta. Porque quieren reír. Ya lo han pasado mal, ya han llorado. Todos tenemos a alguien, algún amigo, algún familiar, alguien que ha pasado durante la pandemia, algunos han fallecido. Entonces, la situación es tan triste que no quieren más tristezas, pero aún así hay gente que sigue contando su historia, sea una historia pues sobre la libertad sexual, sobre una historia sobre la política, sobre un drama desgarrador, un teatro clásico puro. Quieren contar sus historias y muchas veces ahí va un mensaje, una crítica,
como digo yo, el teatro yo creo que se está desnudando ante la sociedad y está mostrando también con sus producciones que sigue otra línea. Sigue otra línea, que no sigue. Yo creo que el teatro, algunos sí que son más comerciales, pero no sigue la línea que sigan otras artes escénicas en general. Bien. Gracias, Belén. Diana, ¿te toca? Es que estaba buscando al Rubio, a ver si se quiere. Yo sí que quiero el público del Rubio para mi teatro, no quiero seleccionar ni nada, todo el que venga, fenomenal. O sea, no estoy de acuerdo en el sentido de que todos querríamos una avalancha de público como esto que describe Joaquín, ¿no? Y todos querríamos que se apreciara lo que hacemos como se apreciaba en el teatro griego, que iban todos, ya que se ha nombrado el teatro griego, o sea, iba toda la comunidad a ver el teatro. Desgraciadamente, pues no es así. Ahora, si me lo dan, como dicen los jóvenes de hoy, lo compro. Quiero ese público y quiero que venga a mi teatro y al teatro en general y quiero que lo disfrute como disfrutan a los youtubers y los libros de Belén Esteban en la Feria del Libro, que ese es otro tema de conversación. En cuanto al poder transformador del teatro, yo creo que el teatro ya transforma al que lo crea, porque creo que es un medio de reflexión y de terapia de manera egoísta y transforma al que lo ve si el teatro llega, ¿no? Entonces, bueno, pues como decía Boro Vallejo, o dice Juan Mayorga, perdón, no se puede salir del teatro igual que entraste. ¿Qué está pasando ahora? Pues está pasando que, como decía el compañero Diego, hay muchas personas no consideran teatro lo que se está haciendo en línea y realmente es duro, es difícil y esperemos todos que llegue un día que el contacto espectador-actores pues sea el real del teatro, que es drama, que es actuación en el momento, in situ, ¿no? Pero mientras tanto yo creo que hay que mantenerlo de la manera que podamos y la manera que podemos es lo que estamos haciendo. Que, como decía Belén, hay medios como Zoom y todo esto que están provocando que tengamos una serie de contactos que antes no teníamos, pero que no tenemos que olvidar lo que es el teatro, que es actualidad, actuación en el momento y conversación de cara a cara entre un público y unos actores y un dramaturgo y un director. Ahora, mientras tanto, sálvese quien pueda. O sea, si podemos coger, no tenemos barca, cojamos un salvavidas, ¿no? Y el público del gitano, ¿cómo era? ¿Quién era? El Rubius, no el Rubio. Rubius, lo quiero yo para mí, al Rubius. Hay otro por ahí que es el Ibai. Lo voy a buscar, pero vamos, que no lo tenemos ese público, pero el teatro griego lo tenía, iba todo el mundo y a quien no podía ir se lo facilitaban y era espectacular, dicho literalmente, ¿no? O sea que sí, que yo sí lo quiero. Muy bien. Gracias, Diana. Hemos entrado de lleno en otro bloque que tenemos previsto, que habla sobre nuevos espacios, nuevos públicos, mutaciones escénicas, interdisciplinariedad, cómo incorporar las tecnologías de la comunicación dentro del teatro, qué hacer para conectar con esos 40 millones que tiene Rubius. Es decir, como decía Diana, yo ese público también lo quiero, pero la clave está en qué historias contamos y cómo las contamos. Y hay que tener en cuenta que efectivamente el teatro, antiguamente todo el público estaba en el teatro, porque podía elegir entre el circo y el teatro, no podía elegir más. Pero hoy tenemos en nuestra casa radio, televisión, plataformas con películas, tenemos una oferta tan grande con la que tenemos que competir. Entonces, yo la pregunta que os traslado tiene que ver con esto que estamos hablando. Cómo contamos las historias, cómo incorporamos o cómo buscamos esos nuevos espacios, cómo buscamos los nuevos públicos. Cambias el orden, ¿no?
cambias el orden y Sí, nos lo saltamos de al tercer punto. dejamos para después para hablar el de Vale. teatro independiente y profesionalismo y Para amateurismo. reorganizar la mente. Sí, sí, lo saltamos porque viene al hilo de lo que estábamos hablando. En vez de hacer un parón y volver, pues yo creo que viene más al hilo esto. Así es que os dejo ahí la reflexión y para que continuéis. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué historias podemos contar? ¿Cómo podemos contarlas? ¿Cómo acceder a ese público? ¿Cómo incorporar nuevos espacios, nuevas tecnologías al teatro? Ahí está. Bueno, pues yo he terminado y voy a empezar. Creo que en el teatro antiguo, en el teatro griego, porque en el griego no había circo, había teatro, se propiciaba que fuera la gente, se propiciaba mucho y además al que no podía pagarse la entrada se le pagaba y además se hacían concursos y eran reflexiones sobre las cosas de la ciudad. Y yo creo que deberíamos intentar, y lo estamos haciendo los teatreros, evitar que se considere el teatro como algo elitista. Teatro tiene que ser de todos y para todos. Y a lo mejor, no lo sé, pero a lo mejor, aunque no nos guste y a mí no me gusta el streaming y todo eso, puede ayudar a aficionar al teatro a las personas. No digo que haya venido bien, ni mucho menos. A mí no me gusta, pero puede aficionar. En cuanto a lo que dices de temas, yo es que no creo que sean las temáticas, creo que son las plataformas y que hoy en día pues las cosas que son online y que llegan directamente y que son de jóvenes a jóvenes y que hablan su mismo idioma, un idioma que se podía hablar de otra manera pero que no lo dejan, pues gusta y que te digan cómo te ponen las pestañas o lo que haga el Rubius, que no lo sé, pero me voy a informar. Igual No pierda el tiempo en eso. Pero bueno, sé de otros, eso gusta a los de 16, antes no existía, hay que luchar contra eso, pero no es una lucha de derrotarlos, es una lucha de llegar nosotros también. Y ese llegar yo creo que no depende de, Sao, de las temáticas ni de lo que se trate, sino de abrirlo, de que sea accesible a las personas de todas las edades y que se les ponga, que se les imponga, no como obligación, pero que se les ponga. Yo he ido a muchos institutos y estoy yendo ahora de hablar de teatro y les gusta, solo que no lo conocen tanto. A lo mejor se trataría de hacer canales de YouTube de teatreros, ¿no? Y de influencers teatreros. No creo que sea un problema del formato ni un problema de los temas. Creo que es un problema de comunicación, de conexión, de comunicación, y ahí es donde tenemos que buscar la clave, creo yo. Es difícil mucho. Muy bien, gracias Diana. De nada, hombre. ¿Avi o Joaquín? Avi. Bueno, yo le diría, para empezar, que dejemos de hacerle publicidad a este hombre, que ya bastante público tiene, no necesita que nosotros le demos aquí, pues bueno, no es que tengamos nosotros ahora mismo mucha audiencia, pero bueno, pido que lo dejemos ahí. Vale, creo que Diana tiene razón. Para mí el esquema es muy simple. Tienes un producto y tienes un público al que tiene que llegar ese producto. Entonces, pues todo hay que cuestionarlo, todo hay que condicionarlo. Es decir, hay que ver si el producto que se hace, digamos, cómo está hecho, pero también hay que ver cómo hago llegar ese producto al público, efectivamente. O sea, no se trata solo de cargar las tiendas y decir, ¿es que el producto vale o no vale? El producto puede valer perfectamente. El producto, lo que pasa es que a lo mejor no llega como tiene que llegar. Entonces, hay que replantearse todo el proceso tanto el de creación como el de producción, como el de acercamiento y de ganancia, por decir de alguna manera, del público o de nuevos públicos. Es decir, es un proceso general, no es una cosa simple. Ya, Joaquín, ahí tienes. Venga. Vale. Bueno, yo no, cuando he sacado el Rubio, y voy a terminar de hacer publicidad, que no es publicidad tampoco, me refería al fenómeno de qué situación o qué tipo de sociedad es la que nos encontramos. Porque estamos diciendo, pero nosotros creemos realmente que la sociedad quiere que le planteemos cuestiones importantes.
La sociedad, me refiero a la sociedad que es capaz de votar mayoritariamente una libertad con una cerveza. Vamos a ver. Evidentemente yo, cuando voy al teatro, vosotros vais más que yo, porque estáis más cerca, digo, sobre todo Avilés y Sao. Pero cuando voy, me da la sensación de que nos encontramos allí una serie de nostálgicos que vivimos de un, no voy a decir pasado, de una inquietud, pero yo lo veo muy complicado. Bueno, por ahí está el Marván, que es un fenómeno que eso sí que a través de su poesía ha conseguido trascenderse en qué cosa. Pero ¿en qué y cómo, con quién competimos? Es decir, no nos podemos hablar de lo bonito que era el teatro, el circo o los anfiteatros donde las bestias se comían a los presos en la Roma del siglo I. Eso ya se ha pasado. Eso queda muy lejos. Lo más cercano que tenemos es hace 2 minutos. O sea, el pasado hay que mirarlo, bueno, aprenderlo. Luego los que sois más historicistas o más historiadores, pues probablemente os atraiga mucho el pasado. Pero a mí me atrae el futuro. Es decir, y yo leo del presente con vocación de futuro. Y cuando veo estas situaciones, me pregunto, ¿y qué tengo que hacer yo para que la sociedad entre en otro modelo de inquietudes? Y me refiero a la sociedad en su conjunto. A lo mejor soy demasiado ambicioso y tenemos que ir, voy a dirigirme a 4 y si consigo que estos 4 tengan esa vinculación y esa vocación y ese amor o ese interés por lo que propongo, pues bueno, ya me doy por satisfecho. A lo mejor hay que reducir el espectro de nuestras posibilidades a las que son reales. Y yo lo que estoy viendo últimamente, que el teatro lo que necesita, independientemente de que necesita mucha creación, mucha creatividad, mucho trabajo y mucho apoyo, necesita marketing. Marketing. Aquí lo que vende es la publicidad, no volvernos locos. Lo vemos todos los días. Voy a poner un ejemplo. Una persona a la que quiero muchísimo, muchísimo, que se llama Jerónimo Tristante. Pues si vosotros sois capaces, o si tenéis una idea de la campaña publicitaria que lleva para vender su último Víctor Ross, o sea, os cagáis. O sea, y evidentemente eso llena. Pues primero tiene que ser bueno, que lo es. Y segundo, si no tienes detrás un aparato mediático que desgraciadamente la inmensa mayoría de los que probablemente estamos en esta mesa no somos capaces de llegar, no lo conseguimos. Voy a poner otro ejemplo. Y con esto ya termino. El Circo del Sol. El Circo del Sol. No sé si todos los que estamos aquí hemos visto alguna vez algún espectáculo del Circo del Sol. Pero ¿por qué llena el Circo del Sol? ¿Por qué cada vez? Bueno, llena, además tienes que gastarte 100 pavos en una entrada. Si todos los espectáculos que hace el Circo del Sol son iguales, ¿por qué llena? ¿Por qué quiere eso la gente? Por el espectáculo, por el marketing, por todo lo que lleva rodeado. Cualquier obra, voy a decir una obra de Santa Cruz, por ejemplo, si detrás de sí llevara un producto mediático importante que ayudara a que la gente fuera, pues llenaría probablemente los teatros. Pero si eso no lo tenemos, si en ese ámbito no nos podemos ver, ¿dónde tenemos que apoyarnos? Los creadores. Y con esto termino porque yo digo que tengo tendencia a enredarme. Sí, bueno. Perdona, un momento, quiero decir algo. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho de lo mediático y todo eso. Creo que nos estamos metiendo en lo de las cervezas que ganan votos y no recordamos que hay muchos teatros que se han mantenido abiertos por la misma persona de las cervezas que decís. Entonces, los teatros del canal son de la consejería y son los primeros que abrieron. Entonces, creo que generalizar esa simplicidad de por las cervezas se han ganado votos, a mí, sin intenciones políticas ninguna, me parece que es totalmente está fuera de lugar, personalmente. Bien. ¿Quién? Santa Cruz. Creo que no somos nosotros y nosotras los que hemos analizado el concepto ese, sino que ya hay otra gente mediática, muy mediática, que se dedica o que ha aprovechado para vender humo y para banalizar los conceptos, los sagrados conceptos, los conceptos que han mantenido, digamos, en funcionamiento la sociedad. Yo particularmente, ante un caso de verme obligado a vender humo,
diría, parad el mundo que yo me bajo. Prefiero quedarme un poco en la cuneta y que el mundo siga sin mí. Yo me cuesta mucho trabajo tener que hacer algo que vaya contra mí, mis principios o mis deseos. El tema que ha planteado Sao es para dedicarle a lo mejor una mesa entera a él, porque es harto complicado y necesita mucha reflexión. Bien, por eso estamos aquí nosotros, para reflexionar desde nuestra experiencia y aportar lo que podamos. Tampoco hace falta solucionar el problema hoy. Pero a mí, no sé si, bueno, lo comentaba Diana y lo comentaba también Diego, y respecto a la incorporación o la búsqueda de nuevos espacios, y esto vinculado con los nuevos públicos, que es una necesidad que tenemos ahí. Comentaban que algunas veces hasta los propios, desde el propio ámbito de lo teatral o los creadores, cuestionan que algunas cosas sean teatro. Y en ese sentido, pues tenemos que a ver, yo lo digo encima de la mesa, hasta qué punto debemos innovar, hasta qué punto podemos incorporar, cómo conectar con ese público que quiere otro tipo de mensaje, que quiere otra manera de... Porque por mucho que nos duela, esa es la realidad. Y ya no entro en componentes políticos, sino que, bueno, este es el público que tenemos y tenemos que ver qué es lo que nos piden. También entiendo, Santa Cruz, lo que tú planteas. Bueno, perdona, yo quería centrar el tema para no irnos a otros sitios, a otros debates que no son. Diego, Belén. Sí, yo por un lado comparto que el concepto libertad ha sido un poco no pisoteado, pero por otro lado también comparto que no sé si el problema es Rubios. También pongo en cuestión si el objetivo del teatro es la masividad, pero también confieso que cuando me dicen Diego, la sala está llena, o Diego, hay interés, también me alegra mucho. Pero sí estoy seguro que no tiene que ir hacia un elitismo el teatro y cualquier expresión artística. Y claro, todas estas que decía recién y tampoco sé si el interés del teatro es, o al menos el mío, es saber qué es lo que quiere el público. Pero sí es cierto que estuvimos cuestionándonos esta unión que hicimos durante la pandemia entre lo que es el teatro presencial con el teatro grabado y el teatro on streaming. Yo, gracias a la grabación que hicimos del estreno de Mandinga, pudimos luego participar de varios ciclos y tal con esa pieza grabada, digamos. Pero bueno, le llamo siempre así por respeto al concepto original, teatro grabado. Pero también se ha hecho teatro streaming, como les mencioné, está en el público el director, no sé si luego querrá hablar, y quería compartir la experiencia porque participé también, me ha invitado como autor a armar unas pequeñas piezas y ha montado él en el confinamiento a través de Zoom con varias personas en diferentes puntos, ni nada más ni nada menos que un montaje de teatro físico. O sea, si eso es arriesgarse, díganme que lo que no es, porque si ya el teatro está un poco, digamos, siempre cuestionado desde gente que no está acostumbrada, imagínense lo que es arriesgarse con el teatro físico, que de repente encuentran algo que está fuera de lo convencional. Y bueno, eso fue una experiencia muy enriquecedora, lo montó a través de Zoom y lo compartió a través de YouTube, y también un aprendizaje y una manera de mantenerse en flote, digamos, en situaciones como esta. Muy bien, gracias, Diego. Belén. Belén. Hola, Belén. Que no se te ábrete el micrófono. ¿Estás? Ahora. Sí, ahora. Bueno, yo comparto un poco lo que ha dicho Diego en cuanto a que te permite ensayar con diferentes espacios, incluso geográficos, una obra, y luego cuando se puede uno reunir, incluso teatro físico,
hacer la puesta en común. También creo que estas nuevas modalidades de teatro han permitido también a gente que, por ejemplo, está enferma o no puede salir o incluso pues en residencias, a ese tipo de gente que no pueden acceder al teatro, el poder ver las obras de teatro y seguir con... O sea, yo creo que se ha convertido el vivir esta situación un poco de confinamiento en que nuestro teatro también sea un poco más un teatro social, ¿no? Y en esa búsqueda de espacios, pues hemos visto, si antes veíamos teatro en plazas o se está viendo ahora, yo creo que incluso más, después de la apertura del verano, ¿no? Y bueno, ¿hacia dónde vamos en esta multidisciplinaridad? Pues no lo sé, la verdad que no lo sé bien, pero creo que esto ha llegado para quedarse. Yo creo que a mí el teatro me gusta en directo, me gusta vivirlo, me gusta ver la respiración y prácticamente sentirla la del actor cerca, ¿no? Y aparte yo soy de la que cuando sale la programación compra las obras, selecciono para poder estar en la butaca que me gusta. Yo llego en septiembre, veo las programaciones y ya compro las 4 o 5 funciones que sé que quiero ver y luego pues las otras pues según vaya surgiendo, pero que yo creo que esta va a ser la nueva tónica en cuanto al teatro, el verlo desde diferentes perspectivas. También yo creo que todas estas obras que se han abierto online también durante el confinamiento, que algunos de vosotros, pues obras sobre todo de compañías murcianas, que cada X tiempo podíamos ver el acceso, veíamos el enlace, hemos visto obras que a lo mejor nos habíamos perdido en su día y que se han vuelto a poner y hemos podido verlas gracias de una manera gratuita en algunos de los casos a través de los medios telemáticos. Bueno, yo creo que esto ya comento que ha llegado para quedarse y bueno, esa es mi opinión. Gracias, Belén. Vamos a seguir por el orden que teníamos previsto. Y estamos viendo que hay una situación crítica que... me permite solo una pequeña interrupción. Venga, pero que rápido, que son las 9:15. Y es una pregunta que voy a hacer a los 6 que estamos. ¿Habéis entrado alguno de vosotros alguna vez en la teatroteca del INAEM? Sí. Excepto Diana y yo, por lo que veo. Y yo. Ah, y tú, pero vale. Y Avilés también. No. Bien, eso está ahí, ¿no? ¿Por qué no tenemos la inquietud? No nosotros que estamos en este mundo. ¿Cuánta gente? Me gustaría ver las visitas que tiene eso. No sé. Sí. Bien, ya está. He visto que la respuesta. También de lo que dice Joaquín. Alguno me ha robado el morro, lo siento. Es decir, yo creo que bastantes visitas. La teatroteca está ahí. Y yo creo que eso es una cosa muy residual. Pero en fin, para los programadores probablemente no, porque tenéis que ver la obra. Pero en fin, para el público tengo mis dudas. Vale. Al hilo de esto, que dice Joaquín, y puesto que la teatroteca es una iniciativa de la administración pública, llevamos al siguiente tema. Y en esta situación en la que estamos de crisis permanente del teatro y que agudizada ahora, bueno, yo voy a decir no del teatro, sino de la industria teatral, que es distinto del teatro, ¿no? Una crisis, como otras muchas industrias que están en una situación crítica. Pero bueno, la pregunta es, ¿qué políticas públicas son necesarias para ayudar a la industria teatral a reflotarse? O para ayudar, y con esto, con un tema que no sé si va a dar tiempo a tocar o no, que es el tema de profesionalidad y amateurismo, ¿no? Que hay un debate que está ahí. Pero bueno, la pregunta es, ¿qué políticas públicas consideráis que serían necesarias llevar para ayudar al teatro como muestra, o sea, como una muestra no es, pero bueno, entenderme, una muestra cultural y ayudar al teatro como una industria que tiene que sostenerse y tiene que funcionar? Creo que principalmente es abrir espacios, tanto los espacios convencionales como sobre todo, desde mi punto de vista, no convencionales, auditorios, patios, plazas. El Muden acá, por ejemplo, tiene un frente. Me acuerdo que una vez tocó una banda de swing y eso fue algo espectacular. Me acuerdo que se mencionó desde Cultura Molina
esto del teatro por los barrios, ojalá que se recupere pronto ese programa. Toda esa cuestión, digamos, de llevar, de abrir espacios. De abrir espacios me parece que es una de las principales, al menos yo, que espero que se ponga en marcha nuevamente. Gracias. Santa Cruz. Vale. Para mí la gran magia que tiene el teatro es que cada actuación es irrepetible. Es tan efímero que cada representación es distinta de la anterior y de la posterior. Entonces, eso para mí es algo que aporta una magia especial. Estáis hablando vamos a ver, cómo podemos hacerlo, qué se puede hacer para seguir apoyando. Y alguien ha dicho, no recuerdo, perdonadme, pero no recuerdo quién ha sido la persona que ha dicho que el teatro amateur es la gran escuela para... ¿Lo has dicho tú, Diana? Es que no me acuerdo quién lo ha dicho. Belén. Vale. Pues que es la gran escuela de enseñanza para poder llegar alguna vez a profesional, la gente que aspire. Yo que he tenido contacto, no solo con el Pandora, o cuando estábamos con el Epidauro Teatro, que era gente más joven, pero con Teatro Avesco, que ha sido un grupo en el que he colaborado 16 años con ellos, ha sido un taller de teatro donde he podido ver el crecimiento personal de los actores y de las actrices, desde gente que empezaba casi sin saber por dónde tirar y que ahora se defendía muchísimo mejor. Me parece que crecieron un montón en esos 16 años, no gracias a mí, sino gracias a la constancia y al tesón de ellos. Desde aquí, un abrazo para todas y todos los miembros del Avesco Teatro. Yo creo que es importantísimo, y antes sí lo ha dicho Joaquín, lo importante que fue para los grupos de teatro amateur de Molina, aquella semana de teatro justo amateur, porque por fin se podían actuar en unos espacios realmente buenos, disponiendo de una gran cantidad de medios y que era como un premio a esa constancia y a esa gana de trabajar. Creo que eso habría que retomarlo y potenciarlo. Avesco, la Asociación de Vecinos de Avesco también tenía su particular festival de teatro amateur. Creo que habría que también ayudarle y potenciarlo un poquito. No sé qué más podría decir. La política cultural respecto al teatro, tenemos que ser claros. El arte normalmente no es una cosa que genere grandes beneficios, pero sí tenemos que tener claro que se necesita siempre no tutelarlo, pero sí promoverlo o sí facilitarlo al público que quiera asistir a este tipo de espectáculos. No digo nada más. Gracias. Solamente una cosa, Santa Cruz. Desde luego estoy de acuerdo contigo que el cambio que se produjo en el Teatro Villa cuando se abrió al teatro aficionado de Amateur de Molina fue grandísimo y una cosa que tenemos que agradecerle a Vi, como que en aquel momento era el director. Pero esa experiencia no se ha perdido porque la programación existe, o sea, en todas las programaciones siempre ha habido teatro amateur. De hecho, este sábado que viene, hay un grupo de teatro amateur dentro de la programación del Teatro Villa. Es decir, no te estoy corrigiendo, sino que estoy aportando información que eso, pero estoy de acuerdo contigo que los teatros tienen que estar abiertos al teatro amateur. Esto estoy de acuerdo contigo. Bueno, pues ¿alguien más que quiere intervenir? Sí, yo, quería decir que en cuanto a, hablando de las ayudas, pues eso, que los certámenes que se hacían, pues se sigan elaborando, el que se abran más espacios y se doten de más subvenciones. Nosotros en concreto, tenemos nuestra asociación ha recibido una subvención del ICA. Cada año salen subvenciones de la comunidad autónoma para
para compañías, asociaciones, ¿no? Pero claro, el teatro va junto con la música, junto con el folclore. Sí, entonces, claro, las dotaciones económicas no van exclusivamente para el teatro y eso no es una ayuda real y efectiva para el teatro amateur, ¿no? Este año quizás hemos tenido más suerte, los poquitos que hemos podido actuar, porque una de las cosas que se requieren es representaciones hechas y justificadas, ¿no? Yo en este caso, al caérseme, bueno, en la del Villa de Molina, que tú lo sabes, Sao, y 5 funciones más de la cultura en pedanías. No se pudo representar la obra, en concreto era la obra de un gran amigo que por desgracia falleció en enero, Raúl Rey, y él estaba deseando poder ver su obra en streaming, en el teatro, donde fuera, ¿no? Porque él estaba enfermo en casa. Y fue una pena, ¿no? El que no se pudiera ver. Y en cuanto a las ayudas, materias que el profesional, más ayudas evidentemente también. Creo que los dos podemos convivir en ese espacio, ahora hablaremos en el siguiente punto, pero que las ayudas, pues abrir los certámenes, abrir, que una de las cosas por las que estamos luchando, que funcionen también los intercambios, ¿no? Ahora, cuando termine esta reunión, me engancho a otra de escena amateur. La Federación de Murcia, estamos también en escena amateur a nivel nacional, y hay un programa de intercambios en la que en este caso 4 grupos de Murcia, de los que se han apuntado para el programa de intercambios, pues se trasladarán hacia otras regiones de España y 4 grupos de fuera vendrán. Nos está siendo muy difícil localizar esos espacios para que puedan venir esos grupos, porque si no podemos ofrecer un espacio para que actúen, entonces, y nos estamos encontrando pues que las ayudas o con el dinero que viaja el grupo de Murcia o el dinero con el que viene, hay el grupo de Cantabria, por ejemplo, hay un gran desnivel. No jugamos todos en lo mismo. O sea, hay ayuntamientos que subvencionan muy bien a esos grupos y otros ayuntamientos pues, que no funcionan igual. En el caso de Avesco, pues bueno, y luego aparte hay gente que no quiere ser profesional, que quiere seguir en el teatro amateur. Yo estaba dando clases antes de la pandemia en un grupillo del Palmar, en un grupo de mayores, ahí en el casino cultural, y ese amor del teatro y esa tarde que se reunían y el montar una horica y el reírnos, y eso era algo que también es, pues eso, y seguimos retomando por el grupo de WhatsApp, de vez en cuando leen un fragmento de una obra, y es gente muy mayor que las nuevas tecnologías no las domina. Y claro, si no tienen esas ayudas, esos centros no se pueden volver a abrir. No hay otro sitio, otras localizaciones y ayudas para los grupos para que se puedan sostener económicamente, va a ser muy difícil que algunos sobrevivan. Gracias, Belén. Es que son las 22:23. Vale. También queremos dejar espacio a los que participan como espectadores en la mesa. Y entonces vamos a seguir. Bueno, Diana, Avi, vos. Yo no me quiero ir sin intervenir en este capítulo. Sí, venga. Vale, voy a intentar ser breve. Por favor. Me abomina el concepto industria cultural. Me abomina. No sé quién se lo inventó, pero eso de llamar a la cultura industria es una reivindicación de todo esto que no podemos hacer nunca. No creo que se pueda meter, pero en fin, así se llama. Vale. ¿Qué políticas públicas? Pues yo voy a hablar desde mi sitio, lógicamente, no voy a hablar con carácter general. Evidentemente, agradecer, insisto, de nuevo, cada vez que sea posible, la oportunidad que nos dio a todos los amateurs el Teatro Villa de Molina y sin cuya aportación, prácticamente yo creo que muchos de los que estamos aquí no hubiéramos continuado. Porque apetece mucho tener la oportunidad de, como aficionado, como amateur, ir a un grandísimo escenario como ese, pero es el único al que vamos. Después ya vamos andando por sitios cutres. Magia, teatro, Santa Cruz. Magia, teatro. Esto es lo que tenemos que reivindicar y poner siempre. Si las políticas públicas apoyan la magia, tienen que apoyar el teatro. Y hay muchos sitios donde entrar. Mira, por ejemplo, es muy difícil tener un sitio donde tener guardado la escenografía. Es muy complicado. O sea, yo porque tengo la suerte de tener un bajo que no puedo alquilar. Bueno, unos amigos míos. Medios,
Pues bueno, pues nos compramos unos micrófonos inalámbricos porque había que comprarlos. Es decir, medios y por supuesto las políticas públicas tienen que apoyar la industria cultural, desde luego, pero tienen que apoyar, creo que todavía más la cultura. Y si es industria cultural, lo otro solo es cultura, pero hay que apoyarla. Y también tiene su parte de industria, porque nosotros construimos escenografías, como dice Belén, contratamos a técnicos. Si no vamos nosotros por los técnicos, no actúan ese día, actuarán con otra cosa. Diseñamos, creamos, nos esforzamos y sobre todo ponemos nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. Y yo creo que fundamentalmente partimos del concepto del amor al teatro y de la vocación por encima de todo. Las políticas públicas tenían que estar bastante más atentas a nuestros sentimientos. No digo a nuestras necesidades ni siquiera, a nuestros sentimientos. Porque al final, si hacemos teatro, todos los que estamos aquí es por sentimientos de amor, de empatía y de compañerismo. Y eso está aquí, creo que está incluso, voy a terminar ya, y creo que está incluso por encima del concepto industrial. Incluso por encima del concepto industrial, que hay que mantenerlo, pero yo creo que cuando a mí me pasó la industria de la promoción inmobiliaria, me la cajé y punto, y no pasa nada. Y me arruiné, y no pasa nada, y salí adelante, y no pasa nada. Gracias, Joaquín. Nos quedan Avilés y Diana. Diana. Tú. Vale. No, yo solo decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que están diciendo sobre el teatro amateur, que yo creo que tendría que tener un apoyo fundamental, como abristeis en el teatro de Villa de Molina, porque además en ocasiones, en muchísimas ocasiones es de una calidad extraordinaria. O sea, amateur no quiere decir que no esté bien, amateur quiere decir que no es profesional porque se dedican a otra cosa. Entonces, yo que he tenido experiencia con mis obras en compañías amateur y que la quiero seguir teniendo, considero que es fundamental impulsarlos. Igual que a las medias compañías que están entre profesionales y amateur, que también hay muchas, ¿no? En las cuales también me he visto implicada. Entonces, se trata de buscar caminos para que este tipo de representaciones salgan adelante. Lo que dice Joaquín, que no se queden, que si no hubiera sido por esta apertura del Villa de Molina no se queden en la calle, que tengan dónde ensayar. Es cierto que una escenografía hay que meterla en un coche. Eso, no, bueno, yo es que no tengo otra cosa que, ¿sabes? Eso nos pasa a nosotros también. Es cierto que hay que pensar en la PC, en el euro y tal, pero que también hay que pensar en que el teatro amateur es un teatro que fundamenta las bases del teatro en general. Y que muchísimas personas que lo hacen no trabajan profesionalmente en el teatro pues porque se han dedicado a otras cosas, pero no hay más. Entonces creo que es muy importante que se impulse, que se apoye y que se acuda a verlo, claro. Muy bien. Gracias, Diana. Avi. Bueno, yo quería decir que yo personalmente me gustaría que el teatro pudiera ser independiente, que pudiera vivir al margen de la administración, pero eso hoy por hoy es totalmente imposible, es impensable, y entonces creo que la administración, como se ha venido diciendo, tiene que acompañar todo el proceso de la creación de un espectáculo, del funcionamiento de una compañía, tanto a nivel de generación de espacios, como ha dicho Diego, como en la ayuda a los creadores, como en la distribución, como en esas cosas que dice Joaquín, incluso de decir dónde puñeta guardo esto. Es decir, tiene que haber un apoyo y tenemos que aprender también a entender ese apoyo de una forma genérica. Es decir, que la administración ayude al teatro no significa que me ayude a mí. Es decir, ahí habrá que ver cómo encajamos todas esas piezas. Es decir, teatro somos muchos, hablamos de personas, muchas compañías y bueno, ese es otro problema. En cuanto a lo del teatro amateur, pues estoy totalmente de acuerdo con todo lo que habéis dicho. No conozco qué política se lleva en otras regiones, si conozco esta, y yo esta la califico de acoso y derribo respecto a los grupos amateurs. Es decir, vamos a ver si acabamos pronto con ellos y dejan de darnos el follón. No puedo analizar de otra forma el comportamiento. Entonces, pues vale, creo que estoy de acuerdo en que es importante el teatro amateur y que no se merece en absoluto
digamos, ese comportamiento de la administración. Muy bien, gracias, Xavi. Son las 9:30 y hemos llegado a la parte final ya. No hemos pasado en el tiempo, pero no importa. Lo que sí voy a pedir es 5 o 10 minutos. Abrimos a que cualquier persona de los que están, entre los que han participado o han estado presentes en esta mesa redonda, puedan hablar. Está aquí, se ha incorporado, aunque tarde, Soledad Norte, la concejala de Cultura, y seguro que nos quiere decir alguna cosa respecto a qué políticas públicas son necesarias para rescatar el teatro de esa crisis en la que estamos. ¿Te apetece hablar, Sole? Vamos, si me apetece. Buenas tardes. Llevo un rato largo escuchando desde que salí de la sala de la cárcel, donde he inaugurado una exposición de pintura. Y no soy yo prácticamente quien tiene que decir las políticas que hacer, sois vosotros quienes las habéis dicho, y yo creo que en Molina, tanto desde el Teatro Villa de Molina como desde en la concepción de la Concejalía de Cultura, nosotros sí que apoyamos el teatro en todas sus áreas, en todas sus facciones y en todas sus modalidades, ¿vale? Yo creo que efectivamente el teatro profesional nace del teatro amateur, sin ninguna duda, porque el teatro, como alguien decía, lo decía Joaquín, decía que el teatro además de industria es sentimiento, está clarísimo, y son sensaciones. Yo de verdad que cuando os escucho hablar, digo, cuando yo pienso en hacer cosas, ¿por qué no estará todo el mundo, estaremos todos juntos para hacer esas cosas, ¿no? De las muchas cosas que habéis dicho son las que configuran la idea de cultura y la idea de arte escénica que hay en nuestro programa de actividades. Yo le pedí a SAO que siguiera manteniendo la semana de teatro amateur de Molina, ¿vale? Porque uno de los objetivos que nosotros tenemos es promocionar a los grupos de teatro de Molina, ¿vale? Y él me dijo que bueno, que sí, que se iban a hacer, pero no en una semana todos juntos, sino extendido a lo largo de toda la programación. A lo mejor eso tendríamos que volver a retomarlo o ver si es mejor así o como se hacía en una semana. Pero mirad, de todas las cosas que habéis dicho, hay algo que a mí me parece fundamental. Cuando planteáis los nuevos públicos, yo creo que el público del teatro tiene dos públicos. Uno, el que ya es aficionado al teatro, el que nace con afición al teatro, y otro, el puntual, el que de golpe descubre el teatro. Pero no tenemos público estable, no tenemos una base de público como tiene el deporte o como pueda tener incluso la música. No tenemos un público estable que diga, voy a ir al teatro de forma continuada. Por eso lo que yo creo que sí tenemos que hacer, y es algo que hemos iniciado ahora, que es la cultura de base. Igual que se hace el deporte de base, hagamos cultura de base, vamos a crear nuevos públicos desde la base. ¿Cómo se crea desde la base? Se crea desde los jóvenes, se crea desde el colegio, se crea desde los institutos. Ahora mismo se ha puesto en marcha el programa Ornitorrinco, que el otro día estuvimos reunidos con los institutos para trabajar toda esa formación. Se ha planteado el premio al teatro joven dentro del festival. Me parecería también interesante lo que ha dicho Santa Cruz, de plantear probablemente, si no un premio, porque yo no soy partidaria de los premios, no por nada, sino porque siempre lo gana uno y pierde 10, pero sí algún tipo de reconocimiento o algún área en el propio Festival de Teatro para el teatro amateur. Eso lo dejo para que lo piense Sao. Pero creo que es que lo que ha dicho Santa Cruz sería interesante dejar hacer ahí un huequito en el festival.
y ponernos a trabajar todos en esa tarea de cultura de base. Imaginaros que cada uno de vosotros, de los grupos de teatro que estáis trabajando, en vuestra capacidad, pudieseis trabajar con grupos de críos o con grupos juveniles. Que multiplicásemos todas las acciones teatrales por cada uno de vosotros, de cada grupo vuestro. Como esos grupos que funcionan porque tienen facciones juveniles o grupos juveniles que con el tiempo sustituyen a los adultos. ¿Me explico? Entonces, quizás son tantas las cosas que tenemos que hacer que desde luego yo creo que este tipo de diálogos tengo una gana no de perder el streaming, porque yo soy de las personas que creen que hemos ganado público con el streaming, pero combinar lo presencial con el streaming me gustaría poder hacerlo. Y este tipo de debate me gustaría poder hacerlo, igual que hicimos ayer un encuentro en la puerta del Muden con la pantalla grande que tenemos allí, sentarnos allí, a ver si ya nos podemos tomarnos una cerveza cuando estemos debatiendo y debatir allí sobre todo esto que creo que puede ser muy enriquecedor. Muchísimas gracias. Diego, ¿quería intervenir? Sí, solamente, perdona, Diego, solo quiero decir, son las 9:37 en mi reloj, no sé si les da igual. Entonces, vamos, si queremos, damos una pequeña ronda de todos de 1 minuto, o lo que quieran, y a las -4 cerramos, ¿vale? Pido disculpas porque habían tocado. Y también, perdona, y también si alguien quiere intervenir del público, pues también. Diego, tiene la palabra. Vale, trataré de ser breve. No quería dejar de pasar la oportunidad de hablar de mi experiencia personal cuando llegué a España. Me he encontrado con muchos choques culturales, que la forma de hablar, que la forma de la comida, etcétera, etcétera. Y uno de esos choques culturales ha sido este escenario de grupos amateurs y grupos profesionales. Yo vengo, bueno, de Argentina, donde existe mucho el teatro independiente, donde se estrena muchísimas obras cada semana, sobre todo en Buenos Aires. O sea, se respira el teatro, se respira gracias al teatro independiente, y es un concepto que lo he hecho mucho de menos. Yo estoy muy contento y quiero también agradecer de estar participando de este espacio, por ejemplo con Avilés, que fue el primero que me abrió las puertas acá en Molina, y luego con la gente de La Mosca que me abrieron ellos las puertas para llevar a cabo el espectáculo Dime Cosica, que es de mi autoría. Pero también decirles que si bien quiero seguir con ellos, tengo muchas ganas del próximo proyecto encauzarlo en lo que es el teatro independiente, que es el teatro que yo conozco, que yo, digamos, con el que me formo, con el que me alimento. Mis necesidades económicas obviamente no las busco en el teatro, sino me estaría dedicando seguramente a otra cosa, porque el motivo del teatro independiente es un hecho más bien artístico y sobre todo experimental. Es muy arriesgado, obviamente. También me he encontrado acá con que es un teatro de grupos, es un teatro de compañías, cuando estoy más acostumbrado a un teatro de director, a un teatro de autor, sobre todo. No estoy poniendo esto en si es mejor o es peor, simplemente le estoy transmitiendo mi experiencia, es algo descriptivo lo que estoy haciendo. Me he encontrado también con que es una actividad muy estado dependiente. Es verdad que en Argentina los teatros, las obras de teatro independiente también reciben subvenciones, pero no todas, y sin embargo seguimos para adelante, y muchos vivimos según la concurrencia del público. Pero sí, hay que abrir para mí espacios. En Argentina, como saben ustedes, es muy futbolera. Muchos chicos, digamos, para jugar al fútbol en los barrios, toman cualquier baldío, arman con lo que sean 2 porteros y juegan al fútbol. Eso le decimos que son potreros. Y había hecho una analogía muy linda Mauricio Cartún en Argentina con que el teatro independiente es el potrero del teatro. Y creo que hay que armar eso, muchas canchas de potreros, digamos, donde juegan los pibes, los zagales a la cancha, bueno, lo mismo con el teatro. Y muchas gracias. No, gracias nuevamente por... Muchas gracias, Diego. Déjame solo que apunte una cosa por lo de los espacios. Mirad, una de las ideas que a mí me gustaría poner en práctica por aquello del teatro independiente, no sé si conocéis la sala 10 minutos.
A ver, esa idea de la sala de 10 minutos es, tú abres una sala abierta y tú dejas que la gente haga allí su obra, su espectáculo. Es una sala que solamente tiene sillas, tiene la infraestructura y está abierta. Tú solamente pides tu hora y va. Eso es una de las cosas que a mí me habría gustado y que me gustaría, si lo consigo, ponerlo en práctica. ¿Para qué? Yo hice eso en mi centro cultural con un programa que se llamaba Escenario Abierto. Tú ibas, pedías el escenario y hacías tu obra. Pero claro, abrir un teatro como el Villa de Molina para eso, o incluso el Muden, que tiene un museo detrás, que hay que vigilarlo con toda la protección, todo eso, no está. Entonces, yo tengo que buscar un espacio, por eso de políticas públicas, tengo que buscar un espacio en el que poder ofrecer a todo el mundo que haga su obra de forma independiente y que no le cueste un duro, nada más que nosotros ponerle la infraestructura y el espacio necesario e incluso que cada uno pueda cobrar su entrada en ese espacio de 100, de 200 butacas, de 100, de algo que sea rentable. O de menos, yo extraño también, echo mucho de menos también los espacios pequeños del teatro independiente. Pero bueno. Gracias. Tenemos estos 5 minutos y terminamos. ¿Alguna intervención más? Joaquín, venga, no nos deje... No me puedo quedar sin hablar. Por eso, pero vale, apoyo absolutamente tu idea de la sala 10 minutos. Me ha gustado escuchar lo del teatro juvenil. Cuando me refiero a juvenil, me refiero a muy juvenil, porque es una idea que llevo yo, precisamente estuve hablando ayer con una persona. Yo tengo un proyecto ahí, no juvenil de más mayor, que es otra cosa que llevamos, sino de juvenil de verdad. Y bueno, ya veo que tenemos un foro donde podemos intercambiar todo este tipo de cosas. Y me gusta mucho entrar por ahí en la cantera. Y bueno, agradecer, ya solo agradecer este espacio que hemos podido compartir. Ha sido hermoso, ha sido rico, ha sido muy respetuoso sobre todo. Y bueno, y hemos escuchado a nuestro Diego Damián, que nos ha traído cosas de Argentina que probablemente algunos, yo sí lo sabía porque tengo más relación, a lo mejor algunos de los que estabais aquí, ¿no? Muchas gracias de nuevo y os quiero. Gracias, Joaquín. Avi, Santa Cruz. Yo quiero decir algo, pero es despedirme también. ¿Vale? Sí, ya está. Toma la palabra. Pues yo quería reconocer que para mí el teatro solo no, también la literatura, la música, pero el teatro es una de las cosas más lúdicas y que más satisfacciones me ha dado. Trabajar en el grupo Pandora, trabajar luego dirigiendo y adaptando algunas obras para Epidauro Teatro y las 20 obras o 22 que he escrito para Avesco Teatro y haber dirigido con ellos, estar ahí con ellos, descubriéndole ese mundo del teatro, creciendo con ellos, con ellas a la vez. Y todo, me parece que es algo que yo tendría que pagar, tendría que haber pagado por habérmelo pasado también. Así que, gracias, teatro. Gracias, Santa Cruz. Ambrosio, querías comentar algo, ¿verdad? Sí, yo comparto plenamente la mayoría de las intervenciones que se han dado. Y, por ejemplo, ¿cómo puede de alguna manera apoyar la administración? Estaba hablando solo del tema de los espacios. Debajo tenemos una sala pequeña que se puede habilitar perfectamente para pequeños espectáculos, como decía Diego. La sala pequeña de abajo reúne todas las condiciones para poder... De hecho, allí hemos visto algún montaje de La hija de Santa Cruz, de Eva, lo que decíamos, el teatro independiente, el teatro cercano. Tenemos ese espacio. Otra cosa que, por ejemplo, puede hacer la administración, no ponernos tantas pegas administrativas para el tema de la facturación, para el tema de estar de no sé qué. Parece que ahora hasta la última peseta del último, siendo como somos amateurs, tenemos que justificarla. No hay ningún problema, evidentemente es dinero público, pero no sabéis, pues yo lo digo porque yo llevo el tema en la mosca, del tema contable, joder, las veces que me han tirado para atrás la factura electrónica al ministerio de no sé qué y al ministerio de no sé cuánto. Muchas pegas administrativas. Todas esas pegas las que no podemos tener nosotros. Muchas gracias y me ha parecido bastante interesante la reunión de esta noche. Muchas gracias, Ambrosio. Bueno, Diana. yo despedir. Bueno. Diana y después Belén. Bueno, da igual, Belén. Procede. Tú. Bueno, yo solo quería dar las gracias por haberme incluido en este espacio, que además he compartido cosas que me apetece mucho compartir y que hasta ahora en
en mi lugar, que es Molina, y aquí no había podido hacerlo. Y que creo que de aquí han salido muchos temas para seguir debatiendo, la verdad. Más que debatir, pensar en nuevas, como decía Soledad, en nuevas líneas de actuación y en que todos colaboremos para que las cosas vayan mejor según hemos pensado y según se nos ocurra. Así que contéis conmigo siempre para todo, que viva el teatro independiente y amateur y el teatro en general. Gracias, Diana. Belén. Bueno, yo despedirme también y comentar un poco en referencia a lo que ha dicho Soledad del certamen de teatro, que fue una semana de teatro. Evidentemente, cuando han sido semanas, el grupo que actúa un martes o un miércoles tiene desventaja con respecto al que actúa un viernes. Entonces, yo creo que tal y como se está haciendo, bueno, yo le he podido actuar con La Mosca y con Te Atreve también, un viernes es un día más o menos indicado, ya que tenemos una función al año, algunos, yo hace 2 años que por ejemplo, mi asociación no ha tenido en el Villa de Molina, a ver si este año ya con el proyecto de la obra sí que podemos, pero el año pasado se canceló, lo cancelasteis por el motivo de la pandemia, el Villa de Molina. Entonces, si tenemos una función, pues evidentemente un lunes o un martes prácticamente no va a haber público. Y lo de la sala B me parece muy bien, pero no olvidemos que la sala B no puede funcionar cuando esté funcionando la sala A. Con lo cual nos remitimos a lo mejor a un martes o un miércoles para poder también actuar, con lo cual el aforo, y más ahora con el tema de que, bueno, ahora sí que se ha abierto, hablemos de toque de queda, ¿no? Por el estado de alarma, ahora sí que se ha abierto, pero sabéis que muchas de las funciones se han adelantado, entonces hay veces que un miércoles a las 7 de la tarde no todo el mundo puede ir al teatro por motivos laborales, ¿no? Y bueno, el Villa de Molina sí que ofrece el streaming, con lo cual es una posibilidad de poder... Sole y Avi son los que quedan pendientes de... Me voy a permitir el lujo de decir algunas cosas a lo que decís, porque están en cartera y entonces quiero comunicaroslo, quiero saber vuestra opinión. Cuando decimos que en la sala de abajo no va a tener público martes, yo siempre me pregunto, ¿por qué Madrid o Barcelona tiene 200 teatros todos los días de la semana, aunque es verdad que los jueves, viernes, sábado y domingo tiene más eso, y Murcia solamente tiene 2 días a la semana, o nosotros que ahora estamos haciendo 3 días a la semana? ¿Por qué no empezamos a crear el hábito de tener teatro, aunque sea independiente, durante todos los días de la semana? Es decir, antes había teatro una vez al mes, una vez al año, que los apodos de los pueblos son de las obras que se hacían en Navidad, la mayoría, y después hicimos un teatro estable. ¿Por qué no empezamos a ampliar más miras? Aunque sea con poca gente, aunque en la administración tenga exactamente que soportar esa, decir, es que han ido 3 a ver el teatro el martes o el miércoles, ya irán 4, o irán 34, o irán 134. Me explico que esas son cosas que también tenemos que empezar a tocar. Sí, y también, en ese caso, disculpa, no, es decir, también digo que en colaboración con la Concejalía de Educación, si el público no va al teatro, vaya al teatro del público, me explico. Llevar el teatro a los institutos, a las escuelas, empezar a formar nuevos espectadores, porque de ahí esa es la masa para que luego tengamos muchos más espectadores, y es de lo que estamos hablando. Un poco más también de colaboración con el tema de con educación. Muy bien, gracias Ambrosio, esto se está animando. Iba a contestar una cosilla a Soledad. Pero Belén, es que Avilés quiere también hablar, y yo me gustaría ser disciplinado. Son las 10 menos 10, llevamos 20 minutos más de lo previsto, que no importa, estamos muy a gusto, pero tenemos que terminar. Si es que Avi tiene la palabra. Antes he dicho que no quería intervenir porque, bueno, creo que no quería consumir más tiempo, que ya es un poco tarde. Pero bueno, todo ha ido despidiéndose y valorando la sesión de esta noche, que evidentemente es muy positiva. Hemos intercambiado opiniones y bueno, hemos creado poca controversia, que en este caso me parece bien. Y solamente quiero matizar lo que se estaba hablando de la muestra de teatro amateur. La primera vez que se hizo, o al principio se hizo una muestra de toda la semana, uno detrás de otro, pero después luego se programó uno al mes. Es decir, se fue organizando de manera que cada mes había una actuación de un grupo amateur de Molina. Entonces, se han probado las dos cosas, es cuestión de que
se decida qué es lo que viene mejor para unos y para otros y para la programación del teatro y ya está. Sí. Bueno, pues podríamos seguir hablando de esto y también tendría que decir cosas, pero yo prefiero dejarlo aquí porque así se nos quedan ganas de seguir andando juntos y de seguir creando más espacios de estos para seguir hablando sobre el teatro en Molina. Déjame, Pues, Sao, que agradezca bueno, a todos los que habéis te lo participado. agradezco, te dejo a ti que termine la sesión, ¿vale, Sí, Sole? vale, Venga. muchas gracias. Quiero agradecer a todo el mundo la participación, pero sobre todo quiero agradecer la motivación y me gustaría que fuese un punto y seguido para trabajar en el teatro en Molina. Yo me siento muy orgullosa cuando vienen las compañías y nos dicen, uy, qué buen teatro tenéis, pero tenéis un público extraordinario. Cuando dicen eso, a mí me falta teatro, tengo que tirar las paredes del teatro de lo ancha que me pongo. Entonces quiero agradecer a Domingo Hernández, el técnico de cultura, que ha organizado estos encuentros con la arte y en esta ocasión con el teatro, para que siga haciendo este tipo de actividades. Y quiero agradecer a Sao, que siempre esté ahí dispuesto para estar trabajando en el teatro, además de forma muy, muy acertada desde mi punto de vista. Y me gustaría, Sao, que estos encuentros pudiésemos hacerlos, como lo hacemos en familia, pues pudiésemos hacerlos de forma periódica cada vez que sintamos la necesidad de comunicar algo. Que creen la estructura participativa dentro del teatro, o bien a través de la Asociación de Amigos del Teatro, o bien de cualquier fórmula para que esto pueda seguir siendo una realidad de intercambio. Y en cuanto podamos hacerla presencial, que la hagamos presencial. Con una cerveza mejor. Muchísimas gracias. Aldo. Tomo el relevo, Sole, ¿vale? Pues nada, bueno, ya he despedido, Sole, así es que gracias, yo tengo que decir, yo he aprendido mucho también, y os doy las gracias porque habéis sido muy disciplinados y disciplinadas y me habéis facilitado el trabajo como moderador. Gracias y buenas noches a todos. Adiós. Hasta luego, adiós.